Bienvenidos de nuevo a... Esta es la lección 3 de la tutoría de ICT de Mac 2017, Comercio Diurno Amplificado de ICT y Reventa. Esta lección enseña 20 pips por día, apuntando a 20 pips por día. Antes de entrar en materia, déjame comenzar diciendo que no ganarás 20 pips todos los días, punto. No puedo prometerte que nadie puede prometerte eso, ¿de acuerdo? Pero hay ciertas cosas que vamos a cubrir aquí hoy que nos dan un potencial para buscar esto como un objetivo diario. No todos los días de tratamiento son obviamente como todos los demás. Entonces, un día puede tener muchas más oportunidades que otro día. Es posible que otros días no tengan ninguna oportunidad, a pesar de lo que le muestre en sus gráficos. Tienes que ser consciente de eso. Obviamente, todos sabemos que ha habido muchas ocasiones en las que miré las cosas y dije que ciertas cosas sucedían y no sucedieron en absoluto. Ahora, idealmente, querrá depositar 20 pips en cualquier operación diaria que realice. Por lo tanto, en cada operación en la que ingresa, tiene ganancias, al menos quita algo a 20 pips. Esa es la forma más segura de acumular 20 pips por día. Entonces, si está tratando de comerciar todos los días, no es que lo esté defendiendo o incitando a que lo haga. Si lo hace y obtiene 20 pips, siempre intente depositar algo a 20 pips. Sin embargo, hay algunas técnicas que se pueden usar para descubrir un cuero cabelludo de 20 pips casi todos los días. Ahora, de nuevo, el énfasis es casi que el comerciante aún necesita hacer su tarea y determinar cuál es el entorno actual del mercado. Consolidación, reversión, expansión, se trata de perfilar el mercado. En esta lección, te voy a enseñar dos métodos con los que me gusta arrancar el cuero cabelludo y apuntar a 20 pips, ¿de acuerdo? Recibo muchas preguntas sobre cómo puedo operar en la sesión asiática. Ahora, obviamente, ya sabes, no me gusta comerciar mucho, pero cuando estaba operando activamente en Asia, esta es una de las formas en que lo hice. Este es un buen enfoque o técnica, método, patrón, como quieras llamarlo. Es como un sistema completo si se quiere. Aquí, lo que estabas haciendo era negociar las paradas de sesión de Nueva York de 15 minutos. Este patrón es bueno para los cruces de yen, Aussie y kiwi, y la configuración de compra es durante la sesión asiática hasta las 12 del mediodía a.m. hora de Nueva York, explorará mínimos a corto plazo formados en la sesión de Nueva York. Ahora va a ser muy tarde la sesión de Nueva York, preparándonos para entrar en el comienzo de Nueva York. Cruce en Asia. Obviamente, me estoy saltando Australia y Nueva Zelanda, pero es mi forma de pensar. Es de Nueva York yendo a Asia. Sé que voy a ser irrespetuoso con la gente de Nueva Zelanda pero, así es como lo veo. Lo siento, tan tarde. Para mí, Nueva York es básicamente entrar en el abierto de Nueva Zelanda y Aussie. Bueno. Así que escucha, déjame agregarlo así, decírtelo así. Pero la forma en que lo interpreto es que cuando Nueva York cierra, nos vamos a Asia. Así es como yo lo interpreto. Así que estoy seguro de que algunos de ustedes que son muy críticos querrán corregirme y decir, bueno, eso no es realmente lo que es, pero solo les digo que así es como lo hago, ¿de acuerdo? Y si significa algo más para ti, no lo cambio mucho porque creo que todo el volumen debería estar hecho en Londres y Nueva York. Pero para completar, para aquellos que son jockeys de escritorio en el continente norteamericano y simplemente no pueden participar por cualquier razón debido al sueño, trabajos, negocios, lo que sea, circunstancias de la vida, si quieres intercambiar la sesión asiática, esto es una forma segura de hacerlo. Entonces, la configuración de compra nuevamente, repito, es durante la sesión asiática hasta las 12 de la noche. Hora de Nueva York, vamos a explorar los mínimos a corto plazo formados en la sesión de negociación de Nueva York mucho después de que Asia apruebe el mínimo. En otras palabras, básicamente lo que estamos buscando es una configuración de venta larga de sopa de tortuga durante la sesión asiática hasta las 12 de la noche. Hora de Nueva York, vamos a buscar máximos a corto plazo formados en la sesión de Nueva York operando en corto después de las ondas de Asia. Los máximos que estamos cronometrando en un gráfico de 5 minutos. Estamos apuntando a 20 pips y es un objetivo fijo. No lo estamos graduando, no estamos, ya sabes, tratando de convertirnos en una montaña enorme de pepitas. Son 20 directos para 2020 detenido 20 objetivo. Eso es todo. Entonces, ¿qué es? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de ello, como se indica
En el gráfico, aquí puede ver que se formó un máximo a corto plazo antes del inicio de la sesión asiática, y ese máximo a corto plazo tendrá un grupo muy pequeño de paradas en reposo por encima, y está delineado aquí por las últimas paradas de Nueva York. Ahora, cuando miro esto, lo interpreto como una corrida de liquidez de muy bajo volumen. Esencialmente, lo que estamos haciendo es comenzar la gama asiática. Así que lo que estamos haciendo es interpretar la gama asiática, de alta formación. Cuando tomamos un movimiento por encima de ese máximo a corto plazo antes de la sesión asiática, comenzamos cada 5 minutos, si se negocia por encima de ese máximo, podemos buscar ir en corto y tomar 20 pips. Los rangos azules que verás en este vídeo delinean cómo se ven 20 pips. Ahora, obviamente, todos estos van, a veces muchos pips más allá de los 20 pips, pero solo para saber cómo se ve y cuánta oportunidad hay, te lo mostré solo en el espectro de 20 pips. La configuración generalmente ocurre antes de la medianoche de Nueva York. Entonces, lo que estamos haciendo es operar dentro del rango asiático al esperar que el rango asiático sea lo que normalmente es. Una consolidación. Muchas veces ese máximo asiático se formará después de un máximo a corto plazo como este, como si estuviera delineado en un gráfico. Una vez que se elimina, lo desvanecen y lo toman al revés y hacen que el rango asiático sea bajo. Muchas veces el rango asiático es mucho más grande que 20, 30,40 pips, pero muchas veces es al menos suficiente para obtener 20 pips. Aquí hay otro ejemplo aquí. Este es el dólar yen, otro precio alto a corto plazo que se negocia por encima de él. Durante el desvanecimiento de la sesión asiática, esos 20 pips se ven antes de la medianoche durante los asiáticos, el rango asiático como lo definimos. Entonces, entre las 8 de la noche, hora de Nueva York, vemos un pequeño repunte, se desvanece y el precio se negocia a la baja 20 pips, lo que le permite depositarlo. Ahora mire hacia el extremo izquierdo del gráfico y verá que hay una brecha de valor razonable allí. Eso es lo que finalmente buscaba el precio. Así que hay mucho más potencial a la baja además de esos 20 pips. Eso es lo que hace que estos intercambios, en mi opinión, sean favorables. Si vas a comerciar con Asia, no estás tratando de hacerte rico con ellos. No está tratando de ganar 100 pips, sino que utiliza todas las ideas de la matriz de tasas P que le he dado en términos de prima y descuento para alcanzarlas también en estos marcos de tiempo más bajos. Aquí hay otro ejemplo aquí. Este es el precio del yin del dólar que cotiza por encima de una tasa alta a corto plazo en la sesión asiática. Nuevamente, estamos anticipando una consolidación, por lo que no hay nada que temer. Estamos buscando el entorno lateral general que crea la sesión asiática. Ahora sé que algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿qué sucede si sigue subiendo? Luego se detiene sus paradas en 20 pips, igual que cualquier otra operación, debe tener un filtro para evitar que ocurran pérdidas avanzadas. Por lo tanto, su stop loss se fija en 20 pips cuando opera por encima del máximo a corto plazo, tan pronto como opere por encima de él, está buscando vender al descubierto. ¿Cuántos pips por encima, Michael? No sé. 5 es un buen número. Algunos de ustedes serían realmente agresivos y querrían venderlo, solo 1 o 2 pips por encima. Preferiblemente me gustan 5 pips por encima de los máximos a corto plazo. Si puedo conseguir eso, entonces genial. Si no puedo conseguirlo, entonces lo echo de menos. Está bien. Es otro ejemplo aquí, el precio alto a corto plazo sube por encima de él en la sesión asiática, creando el rango asiático, el precio alto se desvanece y el cuadro azul delinea los 20 pips que estarían allí para un pago potencial. Y puedes ver que claramente mueve mucho más que eso. Entonces, de nuevo, la cuestión es que eres profesional, probablemente estés siendo demasiado crítico porque parece, bueno, ¿dónde está la definición detrás de los intercambios? Bueno, mire su marco de tiempo difícil, incluso si estas operaciones buscan continuar al alza o a la baja. Todo lo que buscamos es ese látigo inicial por encima de un máximo a corto plazo o por debajo de un mínimo a corto plazo.
Preferentemente, podemos ver en continuaciones de mercado. Si somos alcistas, podemos ver la venta por encima de un máximo a corto plazo como este. Muchas veces en realidad funcionan mejor porque lo que estás haciendo es fijar el precio en el rango alto de Asia y que buscamos para un movimiento alcista que Judas balancee hacia abajo. Así que ya estamos anticipando, el rango asiático que probablemente querrá negociar a la baja. O si el movimiento comienza un poco antes de la medianoche, podría cambiar a la baja. Haga que Judas se balancee allí y le dé sus 20 pips antes de que comience a subir y haga que el cierre más alto del día sin realmente requerir sesiones de Londres debido al swing. Otro ejemplo aquí, este es el comienzo del dólar kiwi de la sesión asiática. Tenemos operaciones de precios bajos a corto plazo por debajo de ese mínimo a corto plazo, solo sondas. Elimina la liquidez por debajo de ese mínimo a corto plazo y luego se recupera. La caja representa 20 pips. Nuevamente, puede ver que continúa aún más, pero nuevamente, todo lo que estamos haciendo es buscar una oportunidad para operar entre las 8 y la medianoche, hora de Nueva York. Bien, nuestra segunda forma de especular. 20 pips. Vamos a intercambiar la expansión de Nueva York y este es un patrón que es bueno para todos los pares. No es, especial, ya sabes. Pareja favorita para esto. Es una aplicación universal y la configuración de compra es durante la sesión de Nueva York hasta las 10 de la mañana. Hora de Nueva York, estamos explorando mínimos a corto plazo formados en el comercio del abierto de Nueva York mucho después de las investigaciones de Nueva York. Los mínimos mientras que la sesión de Londres registró el mínimo diario y el rango diario promedio de 5 días aún está pendiente. En otras palabras, el rango diario promedio de 5 días no se ha completado para el día. Londres ha hecho lo más bajo del día hasta ahora. Nos hemos reunido desde Londres. El precio retrocede en Nueva York y cotiza por debajo de un mínimo de 5 minutos a corto plazo. Cuando lo hace, compramos mucho por debajo de ese mínimo a corto plazo, con la mentalidad de que es un traje de tortuga. Regresará para paradas de celda a corto plazo y buscaremos una expansión hacia el rango diario promedio de 5 días. La configuración de la celda es todo lo contrario durante la sesión de Nueva York. Hasta las 10 de la mañana, hora de Nueva York, estaremos explorando máximos a corto plazo formados en la sesión abierta de Nueva York que se negocia poco después de las investigaciones de Nueva York. Los máximos mientras que la sesión de Londres registró un máximo diario y el rango diario promedio de 5 días para ese día en particular aún no se ha cumplido o está pendiente. Nuevamente, el mismo escenario aquí simplemente estamos buscando un día en el que Londres ya haya registrado un máximo diario o muy favorable para ser el máximo diario. La sesión de Nueva York está teniendo un pequeño retroceso alcista. Se cotiza por encima de un máximo a corto plazo de 5 minutos. Está eliminando paradas de compra por encima de un máximo de 5 minutos a corto plazo. Y la autonomía media diaria de los últimos 5 días. Bajo aún no se ha cumplido. Esa es la condición en la que estamos buscando intercambiar. Estamos cronometrando fuera de un gráfico de 5 minutos. Una vez más, apuntamos a 20 pips. Se fija con un stop loss de 20 pips. Entonces, ¿cómo se ve? Bueno, aquí tenemos un dólar australiano. Los precios del gráfico de 5 minutos tocaron un mínimo en Londres, tuvieron cierta expansión, retrocedieron y en un gráfico de 5 minutos podemos ver que se violó un mínimo a corto plazo y también se negocia a la baja en lo que puede ver. También tiene una brecha de valor justo de 5 minutos en un bloque de órdenes. El precio se expande 20 pips mucho más allá de los 20 pips en realidad. Sin embargo, esta es en realidad la razón por la que esperaba que todos los dólares cotizaran al alza y alcanzaran un máximo más alto durante la sesión en vivo en Nueva York. El viernes pasado durante nuestras sesiones en vivo, este fue el patrón real que vi y por qué dije que íbamos a ver un máximo más alto. Y aquí está, se puede ver. Otro ejemplo aquí de nuevo, Londres creando el mínimo potencial de la expansión del día al alza durante la sesión de Nueva York. El precio baja por debajo de un corto plazo de 5 minutos. El precio bajo va por debajo del mínimo a corto plazo, se rechaza rápidamente y sube mucho más de 20 pips. Pero 20 pips están sombreados en azul para que puedas ver el cuero cabelludo que estaría disponible para ti. Bien, este es el euro dólar, la misma premisa. Tenemos la apertura de Londres, lo que crea que el precio máximo de hoy opere a la baja. Tenemos un retroceso en la sesión de Nueva York.
Vuelve por encima de un máximo a corto plazo de 5 minutos para 5 paradas que se habían rastreado una vez. Ese máximo a corto plazo ha sido violado. Vender corto por encima de eso, buscando 20 pips. Puede ver que los 20 pips se toman fácilmente en este ejemplo aquí. Pero, sin embargo, ninguno de ellos va a pagar así. Pero 20 pips se ven muy fácilmente aquí. Y a veces, en este ejemplo aquí para el dólar CAD, a veces puede obtener más de un ejemplo o una configuración en el mismo día de negociación. En otras palabras, puede obtener múltiples configuraciones. Estás negociando con gráficos de 5 minutos. Entonces, por lo tanto, hay mucho potencial para que regrese por debajo de los mínimos a corto plazo si va a ser en un día bastante agitado con una expansión más tarde en la tarde. Aquí tenemos un mínimo de Londres formado y el precio se expande, sacando el máximo que se formó a principios de Frankfurt. El precio cotiza a la baja mezclado con el mínimo de Londres, cotiza al alza, lo viola en la apertura de Nueva York y vuelve a cotizar a la baja por debajo de un corto plazo de 5 minutos. Se han tomado paradas bajas, el precio sube fácilmente 20 pips desde ese bajo dando rentabilidad. Y tenemos una oportunidad posterior en la que se viola otro mínimo de 5 minutos y el precio se negocia, se expande mucho más allá de los 20 pips nuevamente. Así que hay dos oportunidades OP2 en esta moneda en particular, y es un gato dólar de todos los pares. Es una volatilidad muy baja, emparejada en general. Pero puede ver cómo, incluso en este tipo de entorno, puede obtener 20 pips. Pero la premisa es que hay que tener la firme convicción de lo que ya ha hecho Londres. Y estamos buscando esa continuación en la sesión de Nueva York. El escenario ideal es buscar un mínimo de 5 minutos. Permítales romper por debajo de ese mínimo de 5 minutos porque lo que están haciendo es tratar de atraer a los vendedores en corto y sacar a los artistas y también eliminar a aquellos individuos que ya están en largo y que se beneficiarían en el siguiente tramo. En el precio. Este patrón es un patrón maravilloso para una guía muy estricta sobre cómo quieres entrar en el mercado de 4X y negociarlo. En realidad es un muy buen patrón para el comercio de S&P también. Entonces, si eres un comerciante de S, y puedes hacer este mismo patrón, es muy bueno en ES. Es bueno para los futuros de Dow y QQQ. También es bueno para el comercio de acciones. Si usted es un comerciante de día en acciones, puede abrir un gráfico de 5 minutos y dice que este es un patrón realmente bueno, para usar allí también. No abogo por el comercio diario de acciones porque el volumen generalmente no es suficiente para impulsarlo. Pero puedes mirar allí y verás que este patrón es uno que funciona muy bien. Es realmente uno de esos patrones universales. Puede aplicarlo a todo, materias primas, bonos y todo ese negocio. Pero es de esperar que estos dos conceptos le hayan dado un enfoque más centrado sobre cómo puede entrar y buscar oportunidades intradía a corto plazo. No siempre están ahí, pero generalmente si miras muchos pares y vas a estar intrada, especulación a corto plazo, si realmente te esfuerzas, hay algo en lo que puedes practicar todos los días. Y fíjate que dije práctica, porque no quiero que pienses que puedes entrar todos los días, comerciar en el día y tratar de obtener 20 pips, pero si observas una gran cantidad de pares, 10 o 15 pares, encontrarás algo como esto. Todos los días de negociación. Así que hasta la próxima lección, les deseo buena suerte y bien.